nosotros. Necesitamos escuchar de ti, Señor. Es tu palabra de poder que cambia nuestras almas. Guíanos, Señor, en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que me acompañen al libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 28. Quiero pedir una pequeña disculpa. Cuando se acabó el año pasado, habíamos prometido iniciar una serie acerca de Cristo. Y les soy sincero, traje algunas enseñanzas de la fe de manera individual y no he podido salir de allí. Y hemos dado las dos últimas enseñanzas han sido de la fe. Y la vamos a incluir en una serie la serie ya comenzó, pero la vamos a anunciar hoy, acerca de la fe. Ya luego le voy a dar el título, pero todas las enseñanzas, las dos últimas y las que siguen, van a pertenecer a la serie de la fe. Mientras estudiaba y oraba, ¿verdad?, pidiéndole el tema al Señor, caía otra vez en la fe. Y yo creo que es algo que el Señor quiere hablarnos, porque sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Y vamos a seguir aprendiendo acerca de la fe. Como título de hoy, tengo el siguiente tema. El oír por fe nos da poder. El oír por fe nos da poder. Siempre que escuche la palabra poder en la Biblia, vamos a no tratar de creer en, ¿verdad?, de poder de superhéroes ni nada de eso, ¿verdad? Sino el poder sobre el pecado, el poder de dominar la carne, el poder para poder vivir la vida cristiana. El dunamis de Dios es dado para la edificación de la iglesia, para santidad y para que nuestro corazón, por medio del Espíritu, sea transformado cada día. Esta enseñanza que voy a compartir hoy es un poquito compleja, necesito su atención, porque cualquier palabrita que se me quede fuera puede traer una confusión, valga la redundancia. Aquí el énfasis de la enseñanza de hoy es el oír por fe. Y yo tengo una pregunta antes de iniciar. ¿Qué diferencia hay entre oír y oír atentamente? Ahora, si lo vemos en el ámbito humano, podemos escuchar sonidos, personas hablando. ¿Cuántos tienen vecinos que hacen bulla arriba? Que pisan duro, ¿verdad? Y no lo dejan dormir. Bueno, usted lo oye, ¿verdad? Pero usted no se para allí a escuchar cada cosa. Usted no le pone atención atentamente. Usted va en la calle y usted oye carros, niños gritando, pitando la bocina, ¿verdad?, etcétera. O sea, los oídos funcionan solos, pero poner atención es intencional. Poner atención a algo tiene que venir de la voluntad de cada uno de nosotros para escuchar atentamente qué queremos oír. Cuando alguien te habla, esa persona demanda atención. Entonces, asimismo el Señor, si leemos el texto en el 28:1 de Deuteronomio, fíjense lo que dice el Señor aquí. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente. Estas dos palabras, oír y atentamente, son las mismas. Es del hebreo shama. Oír atentamente, las dos significan shama o shama. Dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. La palabra aquí exaltar, por ejemplo, Santiago, dice que el que se humilla, ¿verdad?, dice que Dios lo exalta. Dice que al humilde Dios lo exaltará. Y exaltar, quiero que vean esto de manera muy importante, no quiere decir, gracias, no quiere decir que Dios nos va a poner como presidentes o nos va a prosperar de manera económica. Exaltación es sobre el pecado. Acuérdense que la batalla que tenemos es con la carne. Entonces, porque muchos tuercen ese texto, ¿verdad?, y ponen allí exaltar como que Dios te va a hacer más que otros, o te va a dar más dinero, más fama. No tiene nada que ver con eso. Sí, a Salomón lo exaltó, pero si notan, la fama, el dinero y la sabiduría tenían un fin. Ese era el medio, y el fin era Salomón servir al pueblo de Dios. Él dijo,
dame un corazón entendido para poder guiar este pueblo tan grande. Ahora, notan que la intención no era Salomón ser famoso, sino agradar a Dios. Entonces, igual, esta palabra aquí dice que Dios nos exaltará. Siempre tenemos que verla por encima del pecado. Pero notemos el énfasis que hace Deuteronomio. Si ustedes van al capítulo 6 del mismo libro, verso 4, miren lo que dice en el verso 4. La primera palabra del capítulo 6, 4, ¿qué dice? Oye, ¿verdad? Ahora, ¿será que somos sordos? Bueno, suena jocoso, pero espirituales sí. Espiritualmente somos sordos y estamos desarrollando ese oído para con Dios. Pero este texto es un texto nacional y fundamental para los judíos. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahora, esta palabra oye también es igual que atentamente y oyeres, es Shama. Ahora, ¿qué significa Shama? Significan tres cosas simultáneamente: oír, entender y obedecer. Luego vamos a entender por qué significan las tres. En el Nuevo Testamento, Jesucristo decía repetidamente: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Se ha preguntado usted por qué Jesús decía eso? Si estamos en la carne, miraríamos a Jesús como Señor, ¿verdad? Como decimos aquí, hello, Señor, sí te oigo bien. Pero Jesús no se refería a que lo oyéramos o que lo escucháramos con los oídos nada más. Cuando Jesús hablaba del oído, entendemos todos que cuando Jesús hablaba de manera espiritual. Utilizaba ejemplos terrenales y humanos, pero tenían un trasfondo espiritual. Y cuando Él decía, el que tiene oídos para oír, oiga, no se estaba refiriendo a que oyeran solamente la voz de lo que Él decía, sino que escucharan con el fin de recibir el mensaje para obedecer. Cuando Jesús, ya luego de la resurrección, le habló a los pastores de las 7 iglesias, el cual le llama a los ángeles, al ángel de la iglesia Tiatira, Esmirna, Efesios, etc. Al final de cada carta que le envió, decía lo siguiente: el que tiene oídos para oír, y luego dice, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces, entendiendo eso, este tema de hoy, le voy a decir algo, es muy controversial porque muchas iglesias no creen que Dios todavía habla, sino que muchos piensan que todo lo que debemos saber nada más está en la Biblia, y yo estoy 100% de acuerdo, pero no quiere decir que Dios no habla al creyente por medio del Espíritu. Hoy vamos a ver allí qué significa todo esto que estoy hablando. Bueno, Dios cuando nos creó nos dio 5 sentidos. ¿Para qué? Para relacionarnos, ¿verdad? 5 sentidos para poder sentir, oler, hablar, comunicarnos, saborear, todo eso. Pero eso es para comunicarnos con los seres humanos, entre hermanos, o con el mundo exterior. Pero Dios se comunica con nosotros por medio de su palabra. Y de la manera que Dios se comunica con nosotros, dice la Biblia que es por el oír. Pero la pregunta es la siguiente: cuando Dios dice oye, ¿se está refiriendo a que oigamos con el oído físico? Mantengan esa pregunta en su mente. ¿Se está refiriendo a que tenemos que oírlo por aquí? Porque muchos cristianos batallan con esto. Ellos quieren oír a Dios por aquí. Y dice, yo me gustaría oír la voz clara de Dios. Sí se puede oír clara. Voy a usar un ejemplo de Apocalipsis. Apocalipsis es un libro figurativo, es metafórico. No todo lo que dice allí es literal. Cuando habla de la bestia, no está hablando que Godzilla va a salir del mar. Se está refiriendo a cosas espirituales. Pero cuando la palabra, por ejemplo, dice, Juan dice, y escuché su voz como voz de ¿qué? De trompeta. Ahora, ¿fue que Jesús vino hablando como una trompeta? Sabemos que no. La palabra trompeta allí se usa como un medio figurativo para dejar saber al leyente o al que lee de que la voz la escuchó de manera clara. ¿Usted reconoce el zumbido de una trompeta o el sonido? Si usted oye una trompeta, ¿sí la identifica? Bien claro, porque suena muy alto y se entiende, se reconoce. Pero Juan utiliza, oigan bien, la trompeta como un medio metafórico para dejarnos saber de que él escuchó claramente la voz de Dios. Como trompeta significa que la oyó bien, como usted me está oyendo a mí.
para no seguir allí redundando. Bueno, hay una pregunta más importante y quiero ahora hacerle esta pregunta a ustedes. No tienen que contestar, pero usted mismo cuestiónese. ¿Ustedes piensan que todavía Dios habla hoy? Ahora, no respondan en el sentido de yo oigo que sí, sino en base a su convicción, pregúntese usted, ¿usted cree que Dios todavía habla o solamente habla por la Biblia? Es una pregunta muy buena. ¿Dios todavía nos habla de manera personal o solamente nos habla por la Biblia? Bueno, la palabra escrita de Dios y la voz de Dios son dos cosas no diferentes, sino dos maneras de oír la voz de Dios. Lo vamos a ver más adelante. Antes que nada, esa pregunta que acabo de hacer, si Dios habla hoy sí o no, vamos a ver unos textos en Juan 16 para ver algunos textos que nos enseñan que no es la Biblia nuestro guía, sino el Espíritu Santo. Quiero tener cuidado con lo que voy a decir porque la Biblia es la palabra de Dios, pero la Biblia no es nuestro guía. ¿Sí están conmigo? ¿Sí me entienden? Si no me entienden, está bien, no tienen que decir amén. Es bueno que usted tenga su convicción y si no entiende, no entiende, pero vamos a estudiar la palabra. Quiero ser cuidadoso porque ahorita, ¿verdad?, me tachan de hereje. Juan 16, 13, fíjense lo que dice. 16, 13. Voy a esperar que lleguen todos, es importante. Cuando uno dice estas cosas, hay muchos que dicen, no se puede tragar uno todo, pero vamos a ver lo que va a decir, ¿verdad? Es importante tener su convicción personal, muy importante. Bueno, el tener una convicción personal es importante, por eso estamos estudiando esto, para que nadie diga, no, es que el fulano de tal dijo y tenía la Biblia abierta. Vamos a ver lo que dice, pero, ¿están conmigo en el 13? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, y luego hay una palabra bien pequeñita con un acento. ¿Qué dice? Él. Ahora, ¿quién es él? ¿La Biblia o el Espíritu? Ahora, él se está refiriendo a una persona, no a una cosa. La Biblia es una cosa en el sentido del libro. Pero la palabra que está allí escrita, cuando es puesta por obra, por fe, el Espíritu opera. Cuando usted lee la Biblia y por la fe en Jesucristo la pone por obras, Dios opera a través de usted. Vamos por parte. Dice, Él os, ¿qué dice? Guiará a toda la verdad. La verdad aquí es exclusiva. No hay muchas verdades, no hay diferentes, una. Luego dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que aquí también llama. Aunque leemos el Nuevo Testamento en griego, su contexto es en hebreo. Los que escribieron allí hebreos, o sea, eran hebreos. Pero fue traducida en el griego porque fue en ese tiempo. Pero el contexto es hebreo. Las palabras vienen del hebreo, pero fue traducido en griego. ¿Sí me entienden? Sé que a lo mejor no. O sea, todo el Nuevo Testamento fue traducido en el griego, escrito. Pero los que hablaban, como Pablo, ¿hablaban qué idioma? Él hablaba griego también. Pero el contexto de la ley era en hebreo. Cuando ellos hablaban del Shama, Shama en el griego y en el hebreo es lo mismo, es entender, oír y escuchar. Bueno, aquí dice el texto claramente que Él hablará de todo lo que oyere, y aquí se refiere del Padre, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Vamos a dar un brinquito a Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan 2. Verso 27. Dice el texto, dice, pero la unción, y la pregunta aquí es, ¿a qué se refiere cuando dice unción? ¿Se han oído los pastores que dicen, yo soy el ungido de Dios? Ahora, ellos dicen eso con el fin de hacerle creer a la gente que solamente ellos son ungidos. Pero si usted es creyente en Jesucristo, nacido de nuevo, todo el que es nacido de Dios es ungido. Aquí ungido no tiene nada que ver con un aceite, ni poner manos de un apóstol, nada de eso. Aquí ungido o unción se está refiriendo al Espíritu Santo. La unción que está en nosotros aquí es el Espíritu Santo, quien mora en nosotros. Pero la unción que vosotros recibisteis, dice, de Él
permanece en vosotros. Ahora, aquí se está refiriendo al capítulo de Juan, cuando el Señor sube, cuando dice, es necesario que yo me vaya y que el Espíritu Santo venga. A eso se refiere. Y luego fíjense lo que dice, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Ahora, aquí notamos que se está refiriendo a que el Espíritu Santo es el que te dice si lo que un predicador está diciendo bíblicamente es verdad o es mentira. Si somos espirituales, ustedes deben de manera personal discernir si lo que están escuchando es de Dios o no. ¿Cómo? Por la voz del Espíritu en usted. A veces es un sentir. Ustedes dicen, eso que dijo el hermano, como que sentí que no fue de Dios. A veces decimos sentir, pero bueno. 1 Corintios, otro ejemplo. 1 Corintios 2. Esta enseñanza, Dios mediante nos ayude a entender y a exponerla bien. Si la tomamos en serio, van a hacer muchos cambios en nosotros. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros es posible que solamente tengamos en áreas fe intelectual y no fe en el corazón. Y la fe que se queda en la cabeza no opera el poder de Dios allí. Bueno, fíjense lo que dice el verso 7. 1 Corintios, asegúrese que esté en primera. Si no, no sube la subida el carro. Dice, mas hablamos, ¿qué dice? Sabiduría de Dios. O sea, la palabra de Dios aquí se usa como sabiduría porque es la dirección específica de Dios. Para usted entender, para usted tomar una decisión específica, necesita el conocimiento, pero también sabiduría. Bueno, usted sabe manejar un carro, pero necesita la sabiduría para saber cómo manejar. Si se le pone a alguien delante, cómo doblar, si frenar o acelerar. Eso no es conocimiento nada más, eso es sabiduría en cada situación. Entonces, sabiduría es el mensaje que Dios nos da directo de manera individual en cada situación específica. Si alguno tiene necesidad de sabiduría, pídala y se le dará sin reproche. Aquí está hablando de la voz de Dios en cada situación. Le podemos decir es rema. Pero fíjense lo que dice. Hablamos sabiduría de Dios en misterio. Misterio allí es algo que está oculto para el no creyente. Dice, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Dice, la que ninguno de los príncipes, aquí príncipes podemos decir los hombres sabios del mundo, dice, de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y fíjense lo que dice luego. Quiero que noten lo que va a decir el texto en el 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Ahora, esas tres partes lo que está diciendo es que esta sabiduría que proviene de Dios, ningún hombre, por sabio que sea, la puede revelar, recibir o examinar o entender. Si Dios no nos da la sabiduría, nunca la tendremos. Incluso cuando estudiamos Proverbios 2, del 1 al 5 versos, dice, hay un énfasis del estudio de la palabra bien serio. Estudia la palabra, búscala como oro y plata. Y el 6 dice, porque Dios es quien da la sabiduría. O sea, quiere decir que aún estudiamos la Biblia sudando, pasando horas muertas y no durmiendo, y estudiando libros y Biblia, quien da la sabiduría al final, ¿quién es? Dios, ¿verdad? Él la revela. Entonces aquí vemos lo que sigue. Dice lo siguiente, lo que ojos no vieron, ni oído oyeron, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Aquí amar es al que ha dado su vida al Señor por completo. Verso 10. Pero Dios, aquí no dice la Biblia, ni las Escrituras, ni la ley de Moisés. Dice Dios, o sea, su persona, nos las reveló. Una pregunta antes de avanzar. ¿La Biblia da revelación? ¿El libro? ¿Sí? Bueno, a menos que tenga una digital y te salga allí un mensaje. Si esta palabra significa esto, una aplicación de revelación.
El libro no puede revelar nada, el Espíritu sí. ¿Sí me está entendiendo, verdad? Es importante esto y van a ver por qué. La palabra revelar es mostrar un misterio oculto. O sea, usted no puede leer la Biblia y decir, ay, mire, esa letra me reveló. No, porque está escrita ya. Ya está plasmada. Si usted lee la Biblia sin el Espíritu, la va a leer como una revista. Ah, yo leí la Biblia completa y me la sé. Está bien. ¿Y qué más? Ya, ahí quedó. Pero si yo he leído textos, hermanos. Bueno, aquí hay textos que los repetimos. Romanos 12, primera de Juan 2, 16, o sea, Juan 3. Repetimos y repetimos a leerlo otra vez. Y cada vez que lo leemos, hay más. ¿Por qué? Porque la palabra es como una fuente inagotable y el Espíritu es el que te va dando. Poco a poco, cucharadita a cucharadita. ¿Quiénes tienen hijos aquí? Bueno, la hermana Susi tiene un bebé. ¿Quién más tiene bebés pequeñitos? Hermana también Ana. Bueno, cuando usted le da la comidita al niño, ¿verdad? ¿Se la da rápido? Sí. Se ahoga, ¿verdad? Sino por porción. Entonces nosotros, si nos dan toda la sabiduría de Dios, nos explotamos, por así decir. Entonces Dios nos da poco a poco para que cada momento tenga su uso. Bueno, fíjense lo que dice. Dios nos las reveló a nosotros por la Biblia. ¿Dice por la Biblia? ¿Por la ley de Moisés? Dice por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. La pregunta que sigue y la única que cabe es, ¿puede la palabra de Dios o la Biblia revelarnos el misterio de Dios? Acabamos de ver por ella misma que no. Entonces, ¿para qué estudiamos la Biblia? Aquí viene la otra pregunta. Por ejemplo, vamos a pensar en lo siguiente. Vamos a hacer este análisis. El hombre creado a la imagen de Dios, solamente el ser humano hace esto. Piensa, escucha, razona y actúa. Los animales no hacen esto. El mono tampoco, por si acaso. Nadie. Los animales aprenden, son domesticados y repiten lo que ven. Pero no, un mono no dice, si me como esta banana o este guineo aquí, no voy a tener para mañana, lo voy a ahorrar. No, ellos se comen lo que tengan hambre y viven como animales. El ser humano es el único que tiene esta facultad de escuchar, razonar y hacer. Ese es el orden de vida. Usted no puede hacer nada si no lo escucha o lo ve, si es sordo, lo razona y si cree que es bueno, usted actúa. ¿Están conmigo hasta ahí? Bueno, todo lo que hacemos es así. La Biblia es el sistema de Dios, es la ley perfecta de Dios, es la mente de Dios, la Biblia, el libro, las escrituras. ¿Están de acuerdo hasta ahí? Bueno, la Biblia es lo que nos ayuda a identificar a Dios. Viene una pregunta, ¿cómo reconocemos las voces de los demás? ¿Cómo usted reconoce una voz, por ejemplo, a una esquina de un conocido? Bueno, ahí está la respuesta, porque lo conoce. Pero lo conoce porque ha tenido una relación con esa persona y con el tiempo ya reconoce su voz. Es la misma manera como reconocemos a Dios, con la relación diaria, con la práctica. Y vamos desarrollando ese sentido, vamos a decir. Bueno, Hebreos 5:14, vamos a ver otro ejemplo. Hebreos 5:14. Estamos viendo ejemplos ahora de por qué la Biblia es igual de importante que el Espíritu. Repito, la Biblia es igual de importante que el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan del texto en Pedro que dice que los hombres no escribieron la Biblia de manera privada, sino que fueron inspirados por el Espíritu de Dios? Ahora, ¿quién escribió la Biblia? Los hombres inspirados por Dios. O sea, todo lo que la Biblia dice fue Dios que lo puso allí. Que utilizó un hombre, una mano humana, eso es otra cosa, pero fue Dios quien escribió la Biblia. La inspiración de Dios está en la Biblia. Pero la Biblia no nos puede guiar. La Biblia no nos puede revelar, sino que el Espíritu nos revela lo que hay en la Biblia. Y luego lo vamos a entender, no se me desesperen, que al final se van a ir con el mensaje ya completado. Hebreos 5:14, ¿están ahí? Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Bueno, el texto no nos dice exactamente, si lo estudiamos podemos entender a qué se refiere la madurez aquí, pero madurez espiritual, un ejemplo bien básico es, por ejemplo, si tenemos ya 5, 7, 8 años en el Evangelio
y estamos mintiendo, haciendo cosas de niños, eso es inmadurez. Pero ya la madurez tiene que ver con vivir una vida como un instrumento de Dios para el servicio, ya con otro tipo de mentalidad, o sea, caminando en el Espíritu, con la mente en las cosas de arriba, eso es madurez. Nunca alcanzamos un nivel de madurez, sino que vamos madurando, pero alcanzamos madurez en el sentido espiritual. Y aquí dice que los que alcanzan madurez son los que usan la Biblia y la ponen en práctica. El texto lo dice. Dice, el alimento es para los que han alcanzado madurez. ¿Y cuáles son esos? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Para qué nos sirve este texto? Para entender que por medio del estudio de la Biblia es como puedo discernir si es la voz de Dios hablándome o la voz del mundo, de la carne o Satanás. Dice el texto que al practicar la palabra, al ponerla, al aplicarla, desarrollamos la distinción de lo bueno y lo malo. Y cuando tengo un sentir o tengo un pensamiento, ya puedo distinguir si es Dios o si es pecado. Porque dice el texto que ya los sentidos están ejercitados por la palabra. Bueno, esa palabra uso significa obediencia a la palabra, práctica. Pero ¿cuántos entienden que no podemos vivir la palabra, practicarla sin el Espíritu? ¿Están hasta ahí conmigo? Es imposible. Porque el Espíritu es el que nos da la fuerza, el dunamis, el Espíritu es el que nos cambia, pero nosotros obedecemos. Vamos a dividir para explicar la palabra, la Biblia y el Espíritu. Unos ejemplos. La Biblia es el medio número 1 de nuestro cambio de percepción. Ustedes, ¿quién entiende lo que es filosofía? Levante su mano. No estoy categorizando, es para explicar algo. Ok, la filosofía es una idea de una persona individual, eso es filosofía, ¿verdad? Filos significa amor, sofía significa sabiduría, amor a la sabiduría. Pero las filosofías que no son bíblicas son demoníacas, son del mundo, son pasajeras. La mayoría de los presidentes dictadores son movidos por filosofías de hombres. Grecia se conoce por la madre de las filosofías, de donde salió todo, Platón, Aristóteles, etc. Esas filosofías tienen un efecto en la gente, tienen un efecto en los dictadores. Por ejemplo, Alejandro el Magno, se dice la historia que Aristóteles era su consejero y Aristóteles era un filósofo. Ahora, son pensantes, son pensadores que vienen con unas ideas maquiavélicas y se la comparten a un dictador. Ahora, en el nombre de la filosofía se han matado millones de gente, se ha hecho genocidio, se ha hecho abuso de naciones por medio de una filosofía, de un hombre que está en un cuartito escribiendo libros. Ahora, ¿notan lo importante de lo que es un mensaje en la mente de un ser humano? Ahora, la inspiración de Dios, que es la Biblia, es diferente, transforma nuestra manera de pensar, nos hace ver las cosas totalmente diferentes, cambia nuestro modo de ver el mundo, a lo que llamamos la visión posmoderna o del mundo, podemos decir. Entonces, cambia nuestra mente, cambio de percepción, eso hace la Biblia. Número 2, nos ayuda a discernir entre lo bueno y lo malo. Si usted no conoce lo bueno, nunca conocerá lo malo. Ese es el contraste. Y número 3, la Biblia nos ayuda a distinguir la voz de Dios. ¿Cómo usted sabe cuando alguien le dice, verdad, tengo un sentir de Dios? Usted no va y le dice, Señor, ¿de verdad le dijiste eso sí o no? ¿Verdad que no funciona así? Usted tiene que conocer la palabra, discernir y saber si lo que está diciendo es bíblico. Ahora, ¿sí notan lo importante de la Biblia? Tanto como el Espíritu y la Biblia, los dos. Bueno, el Espíritu, por el otro lado, es el medio de transformación cuando estamos obedeciendo la palabra. Es lo que está trabajando allí dentro. Es el cirujano espiritual, por así decir. Número 2, como ejemplo, es la guianza espiritual de nosotros. El Espíritu es el que nos guía, no la Biblia, el Espíritu. Luego voy a explicar por qué dije eso. Y el Espíritu es el que da revelación, iluminación de la palabra. Cuando usted lee la Biblia, que usted le ve por ejemplo, iluminaciones que le da entendimiento en la Biblia, revelaciones que le da algo que está oculto en la palabra de Dios, o algo espiritual oculto. Pero nunca lo que el Espíritu nos revela debe de torcer la Biblia o contradecirla. Nunca, porque Dios nos engaña a sí mismo.
¿Hasta ahí me entienden? Entonces, fíjense este orden, para que vean cómo los dos son tan importantes. Sin la palabra no existe la distinción del Espíritu Santo. Porque cada vez que viene algo, ¿se acuerdan en el Antiguo Testamento que los hombres querían adivinar a Dios? Dice que venía un viento y pensaban que era Dios y no era Dios. Venía un ángel y se postraban y no era Dios. Venía un terremoto y decían, es el Señor y no era el Señor. O sea, no había una comunión, no había discernimiento espiritual. Algunos, como David, los profetas, tenían una comunión personal y por eso conocían a Dios. Y cuando Dios hablaba por medio de la boca del profeta, dice la palabra allí profeta en hebreo es inspirado. ¿Se imagina? ¿Sí han visto lo que es una, ¿cómo se llaman los muñequitos que uno le mete la mano? No, una marioneta, ¿verdad? Muñequito, ¿cómo se llama? Hay otro nombre para eso. Ventrílogo es el que habla sin mover la boca. ¿Cómo? Títeres, esa es la palabra, títeres. Ventrílogo es el que habla sin mover la boca, el que habla con la barriga. Ventri de vientro, ya estoy traduciendo en griego aquí. Ventrílogo es de vientre, perdón. Bueno, títere, ¿verdad? Bueno, fíjense que el títeres no es una palabra buena para ejemplificar porque Dios no nos usa como títeres, tenemos una voluntad, pero es un ejemplo para entender. Cuando uno que maneja el títere le mueve la boca, quien está hablando es él, pero la gente mira el muñequito. ¿Sí entienden? Bueno, ese ejemplo no ayuda, pero para entender, cuando un profeta hablaba, era Dios quien estaba hablando en el cielo y movían la boca al mismo tiempo. Y no había, si el profeta decía algo que Dios no dijo, moría. Ahora, eso era en el Antiguo Testamento. Cuando Dios decía, dile a David, el profeta decía, dice el Señor, y hablaban al mismo tiempo, porque era la inspiración de Dios. Pero ahora dice la palabra que tenemos la palabra profética más segura. Y ahí es el nuevo pacto. Ahora tenemos la palabra esta palabra, hermanos, es Cristo mismo. El logos, el verbo, es la Biblia. Pero en función por el Espíritu, no la Biblia sola. ¿Cuántos tenían la Biblia en el Salmo 91 en su casa? Y los demonios allí reinaban. ¿Cuántos, verdad, tenían la Biblia como amuleto antes de conocer a Cristo? ¿Y cuántos hoteles hay adulterio y la Biblia está en una gavetita allí? Ahora, ¿notan que el libro no es que tiene el poder, sino la palabra por medio del Espíritu? Bueno, voy a retomar el ejemplo que iba a usar. Sin la palabra no existe la distinción del Espíritu Santo. Es la palabra que nos dice es Dios. Sin el Espíritu Santo no existe la voz de Dios. Sin la voz de Dios no existe la fe. Sin la fe no hay comunión con Dios y si no hay comunión con Dios no hay vida. Ahí es donde quiero llegar. Voy a repetir. Sin la palabra no hay Espíritu Santo. Sin Espíritu Santo no hay voz. Sin voz no hay fe y sin la voz de Dios no hay fe y sin fe no hay comunión y si no hay comunión no hay vida. Ahora, van entendiendo poco a poco por qué es tan importante escuchar la voz de Dios. Cuando usted escucha a un pastor, hermano, hermana, asegúrese que su oído está inclinado a Dios hablando por medio de la hermana o el hermano. Cuando usted me escucha a mí como pastor, asegúrese que está escuchando a Dios por medio de mí. Porque a veces hacemos a los pastores infalibles. Ay, es que el padre lo dijo, es que el pastor lo dijo. Yo también me equivoco. ¿Sí lo entienden? Y usted por el Espíritu se puede dar cuenta si yo me equivoco. Y se puede acercar y decirme, pastor, lo que usted dijo no es bíblico. Si tiene el Espíritu Santo y está en comunión con Dios. Bueno, si las Escrituras fueran el medio de revelación y fe, voy a retomar. Si es las palabras que leemos que nos dan la fe, las leídas, entonces la palabra debe decir que la fe viene por el leer y no por el oír. Entonces, hay preguntas que yo estoy tratando de sacar para cubrir áreas. ¿Por qué entonces es por el oír? Bueno, tomemos en cuenta esto. Si la fe viene por el oír, ¿qué pasaría con un sordo? Pero si es por el leer, ¿qué pasaría con un ciego? Buena pregunta, ¿verdad? Entonces, con esa pregunta que acabo de hacer, nos damos cuenta que cuando el Señor dice, el que tiene oídos para oír, oiga, no se está refiriendo a esto, se está refiriendo al corazón. Vamos a Romanos 10, verso 17. Cualquiera puede oír la palabra de Dios. ¿Cuántos se acuerdan de un texto que Jesús dijo, vendrán días que los muertos escucharán mi voz? ¿Sí lo han oído ese texto en la Biblia? Que los muertos
resucitarán al escuchar mi voz. Ahora, ¿cómo un muerto puede escuchar la voz de Dios? No puede, sino que Dios, por el poder de su palabra, resucitará desde el centro de su ser y el muerto recibirá esa palabra. Quiero que se quede en su mente con esa palabra oír, que no es por aquí. Y no significa escuchar un sonido, sino escuchar a Dios. Antes de leer este texto, quiero explicar lo siguiente. Cuando usted oye, por ejemplo en el caso mío, me oye hablar fuera de la predicación o escucha a alguien, no sucede nada. ¿Sí están de acuerdo? No pasa nada. O sea, quizás si usted me escucha y lo toma en serio y se enoja o se alegra, puede que haya una influencia, pero no pasa nada al yo decir algo. No tenemos ese poder. Pero en el caso de Dios es diferente. Cuando Dios habla, algo pasa. Dios no habla por hablar. Cuando Dios dice algo, algo sucede siempre. Por eso es que escuchar la voz de Dios no es en el sentido tan fácil o no siempre la escuchamos. Porque si usted me dice, yo tengo una relación con Dios, debe manifestarse en nosotros. Porque cuando Dios habla, algo pasa. ¿Están conmigo hasta ahí? Miren lo que dice el verso 17 de Romanos 10. Capítulo 10, verso 17. Le voy a ser sincero como niño espiritual que soy. Este texto yo lo leo y sí lo entiendo, pero como que me quedo corto. Pero anoche le digo, Señor, soy un completo ignorante. Muéstrame lo que quiere decir el texto. Y sinceramente oía a un hindú que a veces oigo predicar. Y él me abrió como la puerta para entenderlo mejor. O sea, me cambió la dirección. Y lo entendí el texto diferente. Y vamos a leerlo los dos. Ahora, ¿cuántas veces en ese texto dice oír? Quiero que me ayuden ahí. ¿Cuántas veces? 2 veces, ¿verdad? Bueno, las 2 veces, la primera dice por el oír y luego dice y el oír. Hay 2 veces allí oír. Si ustedes notan que la fe es, ¿verdad? Muchas veces decimos viene o entra, pero dice que la fe es por el oír. Y luego dice, y el oír por la palabra. Si leemos el texto por arriba, podemos entender que el Señor nos quiere decir que debemos de oír por medio de la palabra. No sé si lo entendieron. La fe es por el oír a Dios por medio de la palabra. Eso es lo que significa el texto. Por eso dice oír 2 veces. Muchos dicen, bueno, oí la voz de Dios. Está bien, pero vamos a examinar lo que te dijo. ¿Por qué debemos examinar? Porque por eso estudiamos la Biblia, para confirmar que fue Dios. No es que Dios me dijo que fuera, ¿verdad?, a África. Sí, pero tranquilo. Vamos a ver en toda esa decisión qué estás haciendo que rompe la palabra o que la aplica. Bueno, cuando tomamos una decisión, y quiero pararme un momento allí, cuando decimos Dios puso en mi corazón hacer algo, si somos sinceros y honestos en el corazón, hasta donde alcancemos, claro, nos damos cuenta de que puede ser algo de nosotros, algo de la carne, y decir que fue Dios. Pero ¿cómo sabemos? Esa parte nos ayuda a Santiago 3, nos ayuda mucho. Dice Santiago 3, creo que 17. Dice, la sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura, pacífica, llena de frutos, de justicia, paz. Y todo ese texto nos dice, ¿qué debemos de mirar cuando decimos oír a Dios? Para saber si fue Dios. Bueno, cuando oigo a Dios, ¿qué siento? ¿Paz o afán? ¿Carnalidad o pureza? ¿Sí me entendieron, verdad? Entonces no debemos decir, Dios me habló y yo así lo sé. No, yo sé que fue Dios porque vi una luz. Satanás se viste de ángel de luz. No nos debemos de llevar de eso. Debemos de ver lo que dice la Biblia. Ahora, ¿notan que no le he quitado ni le he restado autoridad a la palabra? Quiero poner eso claro, no he dicho que la Biblia no es nada. Sin la Biblia no hay espíritu y sin espíritu no hay Biblia. ¿Saben por qué? Porque los dos son uno. A diferencia que el espíritu es invisible y la Biblia no. Y como estábamos desconectados de Dios, nos dejó algo físico para encontrarlo. Porque como no todos vemos a Dios o hablamos con Dios o tenemos el espíritu, nos dejó la Biblia. Algo que todos pueden tocar y tener. Por medio de ella abrimos la puerta de Dios, podemos decir. Por eso le dijo a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Se imaginan? Que te diga el presidente, aquí está la llave de mi casa, me voy de vacaciones. ¿Verdad? Nos vamos a ir a hacer una fiesta, ¿verdad? Una vigilia. Pero Dios
nos dejó la llave del reino. Lo que quiso decir es que tenemos la llave que abre la puerta para salvación, porque Cristo es la puerta. Pero fíjense en este texto, hermanos, muy importante. La fe es por el oír, y la primera oír aquí, la primera parte es oír a Dios. La fe es por el oír a Dios. Cuando oímos a Dios, simultáneamente desciende poder de Dios en nosotros. No puede quedarse allí en que no pasó nada. Si no pasa nada, ¿qué quiere decir? Que o no oímos a Dios o Dios no habló. Ahora, ¿no es cierto que decimos, a mí Dios no me habla? No sé si algún día, un tiempo usted dijo, Dios no me habla. Y eso está invertido. La realidad es que usted no escucha a Dios, o no escuchamos a veces, pero Dios siempre está hablando. Siempre. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios es la vida de todos. Cuando usted no dice que Dios no le habla, no es que no le habla, es que usted no lo escucha o no le ha puesto la atención. Aquí vemos en la primera parte, voy a enfatizar otra vez, que la primera parte de oír se está refiriendo a oír a Dios. Ahora, esto tiene un orden muy bueno. ¿Saben por qué? Porque antes de cualquier decisión, ¿a quién debemos de oír? A Dios. ¿A quién debemos de acudir? A Dios. Pero cuando Dios nos habla, ahí viene el segundo oír. Y luego dice, y el oír por la palabra. Que lo que Dios me dice debe estar alineado con la Biblia. Que lo que yo siento de Dios debe estar en la Biblia. Ahora, hay una pregunta aquí que a lo mejor usted tiene. Pastor, y cuando el Señor me diga algo, ¿debe estar escrito en versos y títulos, y capítulos? A veces sí, a veces es un texto que te da, pero a veces no. Ahora, por eso es que cuando crecemos en esta madurez, lo que leímos en Hebreos 5, mientras más crecemos en el entendimiento de la palabra, más distinguimos esa voz. Yo sé que fue de Dios porque sentí paz, porque no me conllevó a pecar, porque no tengo que mentir, incluso me dio más amor. Eso es una evidencia, vamos bien. Pero cuando vamos llegando al lugar, la persona te dice, sí, pero mira, por aquí, ¿verdad? Dame 20 pesos, que tranquilo. ¿Es de Dios? Ya sabemos que no. Entonces, por la Biblia nos damos cuenta que Dios no habló, ¿verdad? Bueno, hermanos, a esa hermana la usa Dios y comienza a temblar que el piso también tiembla. No, ese es el poder del Espíritu. ¿Dice eso la Biblia? Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Control, orden, ¿verdad? Entonces, todo eso nos ayuda a entender si Dios está en el asunto o no. Entonces, por eso es que debemos de conocer la Biblia. Para cuando el pastor habla, no digan, ay, es que el pastor me engañó. No, te dejaste engañar. Porque ahí está la Biblia. Y la Biblia hasta gratis aparece. Pero, ¿saben por qué a muchos lo engañan? Porque somos muy dependientes del hombre. Nos encanta que un hombre nos guíe. No nos gusta buscar a Dios y pagar el precio, como dicen, ¿verdad? Muchos, pagar el precio allí. Ayunar, orar, a nadie le gusta. Buscar la presencia de Dios para tener una relación, para cuando yo oiga a mi pastor hablar, yo poder discernir si Dios me habló o fue el pastor en su carne. Por eso hay muchos engañados, por eso es que muchos dicen, bueno, el pastor es un mentiroso y un falso, pero me da pena por los que se pierden. Pero es culpa de ellos, no del pastor. Cada quien tendrá su porción. Tanto el que escucha como el que habla. Usted salió de iglesias que lo engañaban, ¿sí o no? Algunos. Bueno, usted salió, se libró ya, el pastor tratará, el Señor tratará con el pastor. Pero si se queda allí, no, es que me da miedo, el pastor fue muy bueno conmigo y me dio comida, ¿verdad? Y aunque es falso, pero no es tan malo. Por eso hay muchos que se van al infierno, hermanos, así. Entonces, a veces creemos que cuando el pastor te da la mano, le debes tu vida. Y Cristo murió en la cruz y a ese no. No, Cristo no, Él sabe, Él me entiende. Bueno, Romanos 8, verso 14. Ya vamos bien, ¿verdad? Bueno, parece que no hubo silencio. Pero falta más mensajes. Vamos a seguir aprendiendo. Miren, a mí me agrada cuando usted no se come todo. A mí me agrada. Porque la idea aquí no es que usted esté de acuerdo conmigo, sino que Dios le hable. Eso es lo más importante. Si usted está en desacuerdo conmigo, tranquilo. Pero que Dios le hable, que usted diga, Dios me habló, yo sé que fue Dios. Romanos 8:14, fíjense lo que dice. Y aquí este texto es bien fundamental porque dice, pero todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora, ¿por qué no podemos ser guiados por la Biblia?
Porque la Biblia es un libro que está en manos de cualquier persona y puede ser muy mal interpretado. ¿Quién interpreta la Biblia? La misma Biblia. Pero entendemos que es el Espíritu. O sea, ¿por qué dice la Biblia se interpreta a ella? Es la primera regla de hermenéutica, el arte de interpretar. Porque la Biblia tiene su pregunta y su propia respuesta. Ella misma se defiende. Por ejemplo, cuando Satanás vino a Jesús, le dice, tírate del pináculo que los ángeles te van a cargar porque escrito está. Ahora, ¿cómo le contestó Jesús? Escrito está también. Entonces, ¿dónde encontró Jesús la respuesta de defensa a Satanás? En la misma palabra. Pero notan que todo lo que Jesús hizo fue por la palabra, guiado por el Espíritu Santo. ¿Quién lo llevó al desierto? ¿Un verso? El Espíritu. Entonces, hay iglesias que han apagado totalmente el Espíritu y hay otras iglesias que han echado a un lado la palabra. Dos extremos. El que echa a un lado la palabra se va al emocionalismo. El que echa a un lado el Espíritu se va a la sequía espiritual y todo es intelectual. Y los dos son dos extremos. Mucha Biblia o mucho Espíritu, los dos tienen que trabajar unidos. Leemos la Biblia por la revelación del Espíritu. Aplicamos la Biblia por el poder del Espíritu. Seguimos los pasos del Evangelio por la guianza del Espíritu. Reconozco la voz de Dios, del Espíritu, por la palabra. Ninguno trabaja, ni es 90% Biblia y 100% Espíritu. No, son 100% los dos. Y tampoco 50-50. Son 100% Biblia, 100% el Espíritu Santo. Bueno, aquí en este texto que leímos, la palabra guiados o guianza es una palabra muy simple. Es como cuando un papá lleva al niño de la mano cuando tiene un año, ¿verdad? Luego cumplen 2 y ya no quieren dejarse llevar. Un añito, cuando no puede, ¿verdad? Cuando anda todo débil, así que medio se cae, ¿verdad? El niño caminando y ahí te lleva. Bueno, suena un poco jocoso, pero es así. Porque el niño es débil al caminar y ni sabe a dónde va. Espiritualmente así somos, débiles al caminar y perdidos. Si el Espíritu nos suelta, nos perdemos. Y el texto que leímos de Juan 16 dice que Él, el Espíritu, nos va a guiar a toda la verdad. Ahora, la verdad es algo exclusivo de Dios. Ningún otro Dios que dio esta declaración de que ellos eran la verdad. Ningún profeta de falsas religiones dijo yo soy Dios, el Creador, solamente Jesús. Y la verdad debe ser algo exclusivo de Dios. ¿Cómo es que opera el poder de Dios? Por el oír con fe. Esa es la otra pregunta. Vamos a Gálatas 3:5 para ver un ejemplo. ¿Cómo es que opera el poder de Dios? Por el oír con fe. Ahora quiero que todos entendamos que oír ahora a Dios no es únicamente oírlo por el oído. Ahora, ¿se puede oír a Dios por el oído externo? ¿Sí se puede? Claro que sí. Por medio de un hermano, de alguien. Pero con quien Dios habla, oigan bien, es con tu espíritu. Dios no habla con tu carne, ni con tu alma. Es con tu espíritu que te dio vida. Cuando dice la palabra que Cristo nos dio vida, dice que resucitó nuestro espíritu que se conectaba en el Edén con Dios. Y ahora tenemos comunión con Él por medio de el Espíritu. Dice que Dios busca a los adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, que es la palabra. Ese texto de Juan 4, ¿por qué dice espíritu y verdad? Parece ser que dice que el espíritu no es verdad si no tiene ese anexo. No, lo que pasa es que el espíritu es confirmado por la verdad, la cual es la palabra. Entonces ahí vamos aprendiendo. 3:5 de Gálatas. Dice aquel pues, aquí hay una pregunta, ¿verdad? Porque los de Gálatas estaban envaneciendo de que ya eran cristianos, sí, pero querían agregar obras. Querían darle una manito a Dios. Y aquí Pablo se enoja un poquito espiritualmente hablando por el celo de Dios. Y le dice, aquel pues que suministra el Espíritu y hace maravillas. La palabra maravillas es la palabra poder, milagros, dunamis, ¿verdad? Quizás la traducción, porque no la busqué, de maravillas no es dunamis, pero se refiere al poder de Dios operando en el creyente. Dice, hace maravillas entre vosotros y hace una pregunta. ¿Lo hace por las obras de la ley? Ahora miren lo que está diciendo el texto. Esto me gusta, oigan por qué. Hay personas cristianas, no sé si poner entre comillas, pero bueno, que viven la Biblia. No, la palabra dice que el ayuno de Daniel.
La palabra dice que esto, ¿verdad? ¿Puede una persona vivir de manera recta la Biblia sin ser guiados por Dios? Claro que sí. Voy a repetir la pregunta. ¿Puede alguien vivir o aplicar la Biblia de manera recta? Estoy hablando aquí como en disciplina. O sea, todo lo que dice la Biblia lo aplico. ¿Puede hacerlo sin la guianza de Dios? Claro que sí. Usted lo que tiene es que leer, no mientas, no miento. No robo, no robo. Y ya, una vida moral recta. Pero la parte espiritual que le faltó al joven rico, no se puede sin el espíritu. El joven rico vivía en la Biblia, sin el espíritu. ¿Notaron la diferencia? Vivía lo moral, lo que él podía hacer. Pero luego, cuando el Señor aplicó lo espiritual, se dio cuenta que su Dios era el dinero. ¿Ven lo importante de los dos? ¿Qué le faltaba? Todo. Lo que le daba el poder a lo que él hacía. Quizás él no robó, quizás no mató, quizás no adulteró. Todo eso dice lo cumplió ese joven, pero le faltó lo esencial. El poder y para quién lo hacía para él. Todo rondaba en él. Su Dios era el dinero, era él mismo. Pero ahí vemos, hermanos, que esta pregunta que le dice Pablo a los Gálatas, dice, ¿ustedes han recibido el Espíritu por las obras, le voy a decir así, de la Biblia? ¿Por cumplir lo que dice la palabra de manera humana o por el oír con fe? ¿Cuál es la diferencia de estas dos? Voy a tratar de explicarlo. Muchos cristianos aplican la Biblia según la leen, sin guianza de Dios, sin sensibilidad de la voz de Dios, sin confiar en el poder del Espíritu, sin esperar que Dios dé la orden de cuándo poner esa obra por obras, valga la redundancia. Bueno, hay muchas personas, ya conocemos el término legalismo, que es vivir lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y poner el sobreénfasis farisaico. Los fariseos vivían la ley, en su mente sí, y cumplían todo, hasta le pusieron más. ¿Vivían por el Espíritu? No. Entonces, ¿notan que podemos vivir en la Biblia sin el Espíritu? ¿Podemos estar en la ley sin la voluntad de Dios? Eso es delicado. Entonces, fíjense cómo aquí Pablo le pregunta, ¿ustedes recibieron el Espíritu de Dios porque hicieron buenas obras, porque se merecen la gracia de Dios? No, sino por la fe. Ahora, ¿qué implica la fe aquí? La fe de Gálatas aquí, que gracias a Dios que no canto, se me va el gallo. La fe aquí que dice Pablo a los Gálatas es que la confianza en el sacrificio perfecto de Cristo, reconociendo mi muerte espiritual, me da el Espíritu Santo. Bienaventurados los pobres en espíritu o de espíritu, porque de ellos es ¿qué? ¿A qué se refiere eso? Al Espíritu Santo. Porque de ellos es el reino de los cielos, o reino de Dios allí, ¿verdad? ¿Qué le dio el Señor al pobre de espíritu? Su presencia. Ahora, una pregunta. Cuando usted ve un castillo y ve soldados, ¿verdad? Y ve un trono, pero el reino está allí, ¿se llama reino eso? Se llama palacio, nada más. ¿Qué es lo que le hace ser un reino? El rey sentado en su trono. ¿Sabe dónde se sienta el Señor ahora? En nosotros. Cuando el Señor dijo, destruiré este templo y lo edificaré en 3 días, dice, hablaba de su cuerpo. Dice que ahora el Señor, su presencia habita en nosotros. La gloria postrera, que ustedes han oído, significa que morará en el creyente. Ahora, ¿en qué película usted ha visto que el rey está allí y le pasan por el lado como que no es con él? Hola, mi rey, ¿cómo está? En ninguna, ni en película se ve eso. Pero nosotros lo hacemos. Ignoramos a nuestro rey, está en el trono allí. Pero qué rey tan grande que no es dictador, no nos mata, sino que permite, ¿verdad? Por misericordia. ¿Se acuerdan del rey, el siervo y el consiervo? O sea, la demostración de misericordia de Dios. Bueno, mis hermanos, allí vemos la presencia de Dios, la recibimos por medio de la fe en la obra de Cristo. Y esa presencia significa el poder de la presencia de Dios que nos activa ahora para cumplir la ley, para completarla. Cuando usted se equivoca al cumplir la ley, se queda corto. ¿Sabe quién toma la flecha y la pone en el centro? El Espíritu Santo. Cuando usted nos roba, ¿verdad? ¿Usted cree que no robó para Dios?
en el sentido humano. No se tomó el dinero, pero sí lo codició. Dice, ay, $1,000, con eso pago yo mi deuda externa. Robó en su corazón, ¿sí o no? Entonces, no solamente debemos de dejar de robar. La pregunta es, ¿cómo hacemos para ahora cambiar el sentir? ¿Saben quién hace eso? La palabra te dice no robes, pero el Espíritu te cambia el corazón. Eso viene por la fe. Entonces, notan ahora que la fe es por el oír y ese oír trae poder. ¿Cómo trae poder? Por el Espíritu. El Espíritu nos capacita para ahora estar por encima del pecado. Mateo 13, vamos terminando. Es un tema un poco largo, pero voy a terminar. Mateo 13. Me regalan unos minutos por encima de lo normal, si no tienen prisa. Si alguien se tiene que ir, lo entiendo, pero es importante esta parte terminar. Solamente me quedan 3 horas, no se apure. Mateo 13, verso 18. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí vamos a ver como ejemplo la parábola del sembrador. La parábola del sembrador. Ahora, Jesús utilizó una semilla sembrada en tierra como un ejemplo de cómo entra la palabra en el creyente, ¿verdad? Bueno, como la palabra no se ve, las palabras no se ven, solamente se oyen, ¿cómo Jesús podía explicar cómo funciona solamente con algo físico? Entonces hizo una parábola acerca de la semilla. La semilla, cuando usted la toma, la siembra, la pone en un hoyo y luego tapa y espera que allí germine la semilla. Yo quiero que usted piense, yo sé que no saben todos de agricultura, pero lo básico yo sé que sí saben. ¿Quién le da a esa semilla el poder de desarrollarse, crecer, etcétera? ¿El agricultor o el creador? El creador. Dice la palabra que Dios da el crecimiento. Entonces, esa semilla, si notan, quiero que tengan esto muy en cuenta. En la semilla se encuentra la vida, en la semilla se encuentra la vida, dentro de ella. El agricultor no ayuda a la semilla, sino que la tierra colabora con la semilla. A la tierra estar buena le permite a la semilla desarrollarse. Es como decir, quiero abrir, o sea, no le está pidiendo ayuda a la tierra, sino quita todo en medio porque quiero salir. Ahora, cuando la semilla entra, ese es el oír. Cuando comienza a salir la planta, es el entender. Y cuando da fruto, el obedecer. ¿Sí lo entendieron? Por eso es que la palabra de Dios nos impulsa a obedecer. Pero le voy a decir algo, usted y yo tenemos la tercera en nuestras manos. Podemos subyugar la obediencia o podemos ceder. Podemos obedecer o no. O sea, aún esa semilla entre, también tenemos que ceder a la obediencia. Pero al obedecer, el poder de Dios nos ayuda, nos capacita y nos cambia. Bueno, con ese entendimiento vamos a entender un poco mejor la parábola. Verso 18, Mateo 13, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la primera palabra que está allí? Significa oír, entender y obedecer. Ahora, cuando Jesús decía oír, se estaba refiriendo porque está allí en imperativo. Al terminar en D es un mandamiento. Pero, lógicamente, para muchos es opcional. Es un mandamiento opcional. Suena raro, pero el Señor aquí dando el imperativo es diciendo, esto es un mandamiento de Dios para poder. Pero el que quiere oír, oye, el que no, no oye. Pero hay consecuencias, ¿verdad? Bueno, cuando aquí dice oír al principio de parte de Dios, es el Shama. O sea, escuchen, reciban el mensaje de Dios, abran el corazón, pongan a un lado todo lo mundano. Esa es la idea. Luego dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, dice, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Luego dice, este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra. Van a notar que todos la oyeron. Y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que, ¿qué dice? Oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas, aquí van a ver el Shama.
En el griego, el griego es akuo, es lo mismo. Dice, más el que fue sembrado en buena tierra, en otras palabras, el que recibió la semilla está dentro, dice, este es el que, ayúdenme, oye, entiende la palabra y da fruto. ¿Vieron el Shama cumplido allí? Oyó, entendió y obedeció. ¿Se acuerdan al inicio donde les expliqué que Dios nos formó, nos diseñó como agentes que debemos de oír primero, luego razonar y luego obedecer? Pero aquí notamos que la palabra misma es la que produce el poder, pero en conjunto con el creyente, es lo que le llamamos sinergia, trabajar en conjunto, debemos de ceder a la palabra, humillarnos a ella, permitir que ella fluya, porque sí podemos quebrar las ramas y sacar el fruto y botarlo, o sea, nuestra voluntad todavía la tenemos. El primer grupo es el que no entiende, dice que oyó pero no entendió. Quiero explicar de que entender aquí no es razonar. Muchos dicen, no, es que yo no entiendo la palabra, es que si no crees, no entiendes. Hay una historia en Juan 3 de Nicodemo que el Señor le dice, si no crees, no puedes ni ver ni entender. Tienes que nacer de nuevo primero para recibir el mensaje, para que oigas, entiendas y obedezcas. Bueno, el primer grupo que dice que Satanás se llevó la semilla, ¿por qué no entiende? ¿Por qué no entiende? No entiende porque el entendimiento de la palabra viene luego que la semilla es sembrada, no antes. Y luego dice, así como lo explica el 23, luego lo vamos a leer, porque la incredulidad es producida por el amor al mundo. Cuando amo al mundo, cierro el corazón. Al cerrarlo, no permito que la semilla venga, por lo tal, no creo, porque la fe viene en la semilla. Segundo grupo es el que oye, pero no cree. No cree por miedo a negar su propia vida y a seguir a Cristo. El miedo solo se vence por medio de la fe. Dice la palabra que el perfecto amor echa fuera todo temor. El tercer grupo es el que oye la palabra, pero se ahoga la semilla. Se ahoga la palabra por el amor al mundo y a esta vida presente, más que a Dios. Todo esto que estamos viendo, notamos que la razón por qué muchos no creen es porque han decidido escoger las tinieblas antes que la luz. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero el mundo amó más las tinieblas que la luz. Pero el cuarto grupo, que es el que recibe la semilla, es el que oye, entiende y da fruto. ¿Cuántos quieren ser del cuarto grupo? Bueno, por eso es que cuando recibimos la palabra, debemos de no solamente oírla con el corazón, sino atesorarla, guardarla, y no permitir ningún otro pensamiento que ahogue la semilla, ningún otro deseo en el corazón que subyugue o dañe lo que Dios puso allí. Bueno, aquí es donde nos damos cuenta, mis amados, de que el poder de Dios viene por el oír. Y ese oír es lo que produce fe. Ya leímos Romanos 10, dice que la fe viene por el oír, pero debemos de oír por medio de la palabra. Miren, muchos, para concluir, se refugian en hermanos porque no quieren pagar el precio, es la palabra que cabe allí, de buscar de manera personal a Dios. Y es más fácil preguntarle a alguien, muéstrame una visión o una profecía, que buscar a Dios personalmente. Entonces, por eso es que Dios permite que a muchos lo engañen, porque Dios no nos creó en el nuevo pacto para que dependamos de un rey, de un profeta o de un sacerdote, sino que a cada uno nos dio de su espíritu para que cada uno tengamos comunión individual. Y como todos los que estamos aquí amamos a Dios, nos reunimos en una congregación a adorarle. Pero la iglesia no está aquí, en este edificio. La iglesia somos nosotros de manera individual. Y no va a operar Dios en el mundo si no vivimos por fe. Amén. Póngase de pie, por favor. El libro de Santiago nos dice en el capítulo 1 que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. El libro de Isaías dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. Y luego dice, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe.
La razón por qué el poder de Dios no se está manifestando en las iglesias o en el mundo no es por culpa de Dios, sino porque la iglesia está cerrada a la voz de Dios. Cierren sus ojos por un momento. Yo no sé si muchos de nosotros, de los que estamos aquí, hemos vivido una vida cristiana seca o una vida cristiana donde no hay vida. Si esa es una realidad en tu vida, en tu corazón, simplemente vamos de manera unánime, a pedir perdón a Dios. Debemos de arrepentirnos de haber confiado más en una voz de un pastor, de darle más valor a un hombre famoso que a lo mejor tenga buen testimonio, que a lo mejor tenga fama de hombre o mujer de Dios. Y hemos ignorado a nuestro Rey, el cual habita en nosotros. Por eso es que hoy en la palabra es difícil orar. Hay una alabanza de Chuy García que dice, es más fácil hacer todo que orar. Es más difícil orar porque allí está la guerra espiritual, allí está la debilidad de la carne, pero también el corazón y la falta de fe. En la historia de la viuda con el juez injusto, el Señor conecta una historia de oración con la fe. Dice que esta mujer clamaba día y noche, y quería justicia de parte del juez. Y Jesús utiliza esa parábola para hablar de que la insistencia es una demostración de creer. Pero esta mujer pedía justicia. Y al final de ese texto el Señor dice, ¿hallará el Señor fe cuando venga a la tierra? ¿Por qué razón el Señor conectó la fe allí con la oración? La oración es nuestro momento íntimo y personal con Dios, donde le hablamos, donde confesamos, donde le pedimos, donde le decimos que, Señor, guíanos. Y yo sé que cuando estamos en oración, yo sé que esto es en todos, ¿qué esperamos allí? Escuchar a Dios, ¿sí o no? Amén. Queremos en esa oración oír la voz de Dios y decir, Señor, dime algo, háblame, guíame, ¿qué hago? Pero quizás llega el momento que nos cansamos y no seguimos esperando, porque no confiamos de que Él va a contestar o nos va a dar esa palabra necesaria. El Señor quiere tener una relación con su iglesia de manera personal. El Señor no quiere gente en la iglesia que dependan del pastor humano. El Señor quiere que la iglesia dependa de su Señor. El pastor también necesita redención, necesita de su palabra, necesita ser guiado, así como todos los hermanos. Delante de nuestro Dios todos somos iguales. Tenemos necesidades, batallamos. Y cuando usted y yo ponemos la mirada en un hombre, no obstante seremos engañados, sino que estamos menospreciando a Dios. Sí debemos de honrar a los pastores que sirven en el ministerio, debemos de respetarlo y ayudar y todo lo que dice la palabra, pero no debemos de hacer de ellos un medio de guianza. El Espíritu habita en todo aquel que ha dado su vida a Cristo. Y Cristo es la palabra que mora en nosotros por medio del Espíritu Santo. En la Biblia notamos que el Señor dio un énfasis en balance. El libro de Colosenses y Efesios habla de la llenura del Espíritu, pero en Colosenses dice la llenura de la palabra. Y el autor allí nos deja entender de que los dos son uno. Tanto la palabra como el Espíritu deben operar juntos. Y si queremos oír la voz de Dios, si queremos vivir en el poder de Dios operando sobre la carne, sobre el pecado, debemos de aplicar ambas. Llenarnos de logos y ser guiados por el rema. Llenos de la palabra escritural, pero siempre, siempre buscando y esperando esa voz de Dios que nos guíe. Mientras tanto usted no oye la voz de Dios, debe ser guiado por la palabra hasta donde su
iluminación le alcance. Muchos son nuevos y sí necesitan de un pastor que lo lleve de la mano. Pero todo esto tiene un fin de que vivamos por medio del Espíritu. Vamos a comenzar este inicio de año estableciendo esa relación íntima con Dios. El mismo Señor nos dijo que el que toca se le abrirá, el que busca hallará. La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que los que le buscan crean que le hay, y luego dice que Él galardona a aquellos que le buscan. Vamos a hacer una iglesia que de manera individual amamos a Dios y de manera congregacional demostramos ese amor. Que cada uno de nosotros busquemos cada día su palabra como el pan diario físico, pero a la vez busquemos esa voz, esa guianza, esa orden de Dios que nos lleva de la mano. El Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Sabemos que una lámpara puede estar encendida o puede estar apagada. Y luego dice: y lumbrera en mi caminar. Y allí se refiere al Espíritu Santo. Así como el candelero que estaba en el lugar santo, asimismo debemos estar llenos de la palabra y el Espíritu, ambos, para que podamos cada día andar por fe, guiados por Dios, con el oído del corazón abierto a su palabra, cada día. Yo sé que aquí hay personas que tienen circunstancias, situaciones difíciles, pero lo único que soluciona todo eso es el aliento que proviene de la boca de Dios, el aliento de vida. Si tu matrimonio, tu familia, tu trabajo, tu vida personal no tiene la vida de Dios, es lógico que estés pasando por problemas. Sabemos que Dios trata con nosotros y permite cosas, pero la sequía espiritual no viene de Dios. Aquello que te aleja de Dios no proviene de Él, sino que la fe es la que produce el poder, el dunamis en nosotros, la cual produce el fruto de amor, de gozo, de paz, de mansedumbre, de fe, de dominio propio, de todo lo que proviene de la esencia y la naturaleza de Dios. Proviene de Él, de su esencia misma, pero debemos anhelarlo con todo el corazón. No veamos la palabra como algo más, sino como lo único que necesitamos. No veamos el Espíritu como una simple ayuda, sino como aquel que si nos suelta nos perdemos. Veamos estos dos como uno, siendo espirituales y no llenándonos de conocimiento nada más. Padre, te pedimos, Señor, que como en este día hemos aprendido un poco más de ti, nos sigas llevando de tu mano, que le demos el valor a tu palabra, que le demos la primicia de nuestro corazón al Espíritu, y que Él sea en todo y en todos. Ayúdanos, Señor. Queremos ser guiados por ti, Señor. Queremos que tu palabra haga el trabajo en nosotros por el poder del Espíritu. Ayúdanos, Señor. Te pedimos esa cirugía espiritual en este momento. Te pedimos tu mano santa, Señor, sobre nosotros. Te pedimos esa transformación que solamente tú puedes hacer, y que nos sigas iluminando para corregir, porque sabemos que no sabemos todo y no tenemos toda la verdad, pero la queremos, Señor. La queremos. En el nombre de Jesús.